a cerrar. Entonces, bueno, les estaré presentando mi proyecto que decidí llamar Arquitectura para la Mediancia, Parque Ecológico entre Nubes. Mi nombre es Samuel Velázquez. Quise comenzar con esta fotografía tomada en el año 67. En la foto está mi abuelo, que aún vive, mi abuela, 3 de mis tíos, mi madre ni siquiera había nacido en este momento. Y las cogí en primer lugar porque resumen perfectamente la historia de las mismas personas que viven en la localidad de San Cristóbal. Mis abuelos acostumbrados a la vida de campo llegan a Bogotá, pues en ese proceso como de desplazamiento con la esperanza de una mejor calidad de vida. Y también porque resume una historia rica en matices y también digna de recordar. Un lugar que tiene una profunda transformación de la ruralidad a la urbanidad. Una transformación carente de planeación, en algunos casos marcada por la ilegalidad, con muchas carencias, pero que también tiene una riqueza por un carácter vernáculo. La casa tiene una respuesta intuitiva a la topografía, una relación profunda con la naturaleza. Ahí está un gallinero. Y en general la foto me emociona, me genera como admiración, me genera motivación y expresa mi profundo arraigo con el lugar, que he vivido aquí toda mi vida. Aún alcancé a ver en esta casa, mostrar en la foto, pues no en las mismas condiciones porque se transformó mucho. Pero a lo que quiero llegar es que el hecho de aportar como arquitecto al lugar donde crecí es el que me motiva para realizar este proyecto de tesis y por eso es que lo escojo. Entonces a lo largo de la presentación van a ver algunas fotos que son producto de caminatas en el lugar, y esta es una de ellas. La pongo porque muestran claramente algo que siempre me inquietó y me genera curiosidad, y es la constante interacción entre la naturaleza con la intervención humana. Y me genera mucha curiosidad y es la constante, como, sí, esa interacción que hay entre estas dos partes. Y es lo que se ve constantemente a lo largo de las cerca de 10 quebradas que bajan desde los cerros y el Parque Entre Nubes. Pero que actualmente son lugares pues, tan maravillosos, pero que han cambiado a ser lugares para la basura, la delincuencia y el olvido. Entonces, bueno, hago un mapeo. Uy, perdón. Perdón que se me... No sé por qué sale la parte de abajo. No importa. Bueno, entonces hago un mapeo del lugar en diferentes capas para entender condiciones como la soleación, la topografía, vías principales, puntos calientes de inseguridad y, más importante, esa riqueza natural del lugar, quebradas que bajan desde los cerros orientales y son como brazos naturales que confluyen en el Parque Entre Nubes. Y este parque es la segunda mayor área protegida de Bogotá, después de los cerros orientales, y me llama la atención cómo los nacimientos de agua y quebradas crean una estructura ecológica increíble en el lugar. Esta es una foto desde el mirador de Juan Rey, que tal vez es hasta mejor que subir a Monserrate. Y es increíble ver la riqueza que hay en el lugar, estas montañas que se alzan en el paisaje y el poder de las nubes. Entonces, bueno, me encuentro con esta pintura de Frederick Edwin Church, que aún tiene mucha similitud con la anterior fotografía, llamada El Corazón de los Andes. Y la historia detrás de esta obra es muy bonita y me ayuda en mi proceso de proyecto. Frederick hace esta pintura inspirada en los mismos viajes que hizo Humboldt y también la búsqueda de esa idea del cosmos que el mismo Humboldt expone en su libro con el mismo título. Por eso es que en la pintura hay como esta obsesión de captar del más pequeño detalle al más grande. Tras, por ejemplo, se ve el volcán Chimborazo, las impresionantes nubes, las montañas de los Andes con la imponencia que tienen. Luego se ven las especies florales captadas con el más mínimo detalle, entendiendo el cosmos como el todo. Desde una hoja hasta un volcán, cada cosa hace parte de un todo. Y esta búsqueda de entender el mundo de una forma sistémica está plasmada en estos dibujos de Humboldt, y el mundo con una serie de capas, acciones y reacciones, todo está conectado y todo tiene efectos sobre todo lo otro. Y esta mirada sistémica es con la que quiero trabajar desde mi proyecto. Por esto inicio analizando el lugar desde la escala mundo. En la imagen se muestran los ríos más importantes, humedales y bosques. Y en este color rojizo se representan los puntos críticos del mundo que contienen al menos el 50% del total de especies de plantas del mundo y 42% de vertebrados terrestres del mundo como endémicos. Y en
en la que la cordillera de los Andes es el tramo más largo que podemos ver en el mapa, por ejemplo. En la escala ciudad, entiendo, por ejemplo, que estas 10 quebradas que bajan de los cerros, bajando por el parque entre nubes, se unen en el río Tunjuelo, que viene desde el páramo Sumapaz, y se une también, también entendiendo que el parque entre nubes es una extensión de los cerros orientales que entra en la ciudad y se conecta por medio de estos brazos verdes producto de la conservación de las quebradas. En la escala propia del parque, se puede observar que la estructura ecológica en medio de esta gran mancha de concreto aún conserva su continuidad y presencia en medio pues, de los barrios de San Cristóbal. Y bueno, otro aspecto que me llama mucho la atención del lugar es su topografía, su verticalidad, algo que se ve en las fotografías, una condición que es vista a veces como un problema, pero creo que en realidad es la mayor virtud del lugar, una ciudad que se trepa en las montañas y que casi toca las nubes. Entonces, pues por este motivo realizo estos cortes, porque nuestro paisaje bogotano no se entiende solo en planta, sino también en sección, o más en sección, teniendo en cuenta los desniveles, las montañas, las quebradas. Es que puedo llegar a realizar una propuesta con una conciencia del lugar, buscando esa misma mirada de Humboldt o Frederick Church que empiezo a realizar en mi proyecto. Entonces aquí los introduzco a lo que es el alma de mi proyecto. Me baso en Agustín Berke, un filósofo que acuña el término mediancia, que viene del latín medietas, mitad, para explicar la relación del ser humano con su medio. La mediancia implica que nuestro ser está constituido por dos mitades indisociables. Una es nuestro cuerpo como individual y la otra nuestro medio como exterior. Y plantea entonces que en nuestra sociedad occidental esta mediancia no existe, porque hay una separación de cuerpo y medio en la que una es una unidad distinta a la otra. Entendemos el mundo desde esa individualidad, desde nuestra individualidad, sin comprender que en realidad hacemos parte indisociable de un todo con el medio. La primera imagen representa la situación actual del lugar, donde hay una clara división entre la estructura ecológica y la presencia humana, un contexto en el que se construyó a espaldas de las quebradas y bosques que ahora son lugares o prohibidos o abandonados, donde hay dos miradas equivocadas, la conservacionista que busca como momificar la naturaleza y la desarrollista que por el contrario busca explotarla. Y lo que quiero con mi propuesta es encontrar una tercera vía que permita una renovada visión del territorio, pues encontrando oportunidades allí donde solo se ven obstáculos y haciendo participar a todo un territorio. Y esto es la segunda imagen, una arquitectura para la mediancia, donde el principio es conocer para cuidar, tener conciencia de nuestro territorio, disfrutarlo y entenderlo para poder valorarlo y cuidarlo. Tengo el sueño de hacer una arquitectura que transforme la manera como la comunidad se relaciona con la estructura ecológica principal, una relación respetuosa pero activa al mismo tiempo, que produce sentido de apropiación y conservación en la comunidad. Una arquitectura que transforme la percepción del lugar, que actualmente es para la basura, la delincuencia y el olvido, a un lugar para la recreación y la identidad. Y también busco un proyecto, pues que... Uy, perdón, tomo un vasito de agua. Entonces, bueno, busco un proyecto que marque el territorio y sea un polo atractor tanto de la comunidad inmediata como de la población capitalina. Un corazón cultural y ecológico en la ciudad, una arquitectura que realce las cualidades naturales, que permita recordar el pasado del lugar. Una arquitectura con intervenciones en el territorio que generen experiencias intensas y que empiecen a borrar esos límites de una ciudad dividida. El proyecto entonces se divide en tres ejes: los puntos, que son los polos atractores, las líneas, que son los caminos, y las superficies, que son las unidades de paisaje, todas conformando un sistema, un parque ecológico entre nubes. Y pues este busca responder de la mejor manera al lugar desde esta visión holística, inspirada en lo que ya les conté de Humboldt. El programa se divide en 5 ejes principales. La identidad por el lugar pues es el mayor eje.
Y luego los mercados, recreación y deporte, y por último comercio privado buscan activar el parque. El camino siempre está presente y es el que dota de continuidad al parque, el cual se divide en franjas programáticas que buscan garantizar la mixtura de usos a lo largo del parque y pues como generar estas experiencias variadas e intensas. Este es un gráfico pues, que donde se puede observar el camino como eje articulador y la diversificación del programa a lo largo del parque, teniendo en cuenta los cerros orientales y pues el actual parque entre nubes, las quebradas como estructuradores. Entonces quiero empezar a explicar el proyecto desde estos tres ejes que les acabo de mencionar. Y en primer lugar está el camino. Y este es un mapa del viaje que hace Humboldt en América. Luego llega a Alemania para reunir todo su conocimiento, hace una serie de dibujos del paisaje latinoamericano. Y me llama la atención este dibujo que hace del Salud de Kendama, porque representa la majestuosidad del río Bogotá, que viene desde el Magdalena, algo que está presente en la mente de todos sobre nuestro paisaje bogotano, y cómo Humboldt logra hacer una construcción de nuestro paisaje a través de ese acto de caminar, de viajar. Entonces, este es un mapa que busca recrear mi experiencia en el acto de caminar en el lugar. En la primera se ve cómo hay una construcción fragmentada del paisaje, carente de continuidad, y lo que busca mi propuesta es coser, unir, generar una experiencia en la que los habitantes conozcan el lugar donde viven gracias a este acto de caminar. Empiezo por el detalle de un tramo del camino que se puede replicar a lo largo de todo el parque con el mismo sistema constructivo. Una cimentación que se posa sobre el terreno y se puede adecuar a su condición topográfica, alargando o acortando estas patas, vigas de entrepiso y unos parales unidos mediante una baranda metálica que le dan rigidez. Y el detalle de una escalera que sigue el mismo principio constructivo, con la diferencia de que las vigas tienen los peldaños de la escalera. Y por medio de estos cortes quiero explicar que el camino marca un tipo de límite dependiendo por dónde pasa. El primero es el camino abierto, que representa un límite difuso cuando pasa por lugares que están pensados para albergar actividad al lado y lado. El segundo es el camino cerrado, que es un límite pues claro, cuando el camino pasa por un lugar que se debe conservar o la actividad humana representa algún tipo de amenaza. El tercero es el camino semiabierto, que se usa cuando a un lado del camino debe haber un límite claro para las personas, pero al otro lado puede haber actividad. Y por último, un camino cerrado levantado, que se usa cuando el terreno es muy empinado, que pasa en muchos casos. Esta es una vista del camino por uno de los cerros del parque, en el cual hay un lugar de permanencia y un mirador para apreciar el lugar, y más adelante la continuidad del camino por el filo de la montaña. Y eso es lo que se va repitiendo en el proyecto. Luego están las superficies que representan las unidades de paisaje. Y para explicarlas es necesario primero entender el ecosistema en el cual se encuentra el parque. Entonces esta es una sección que muestra las zonas de vegetación potencial que hay en nuestro paisaje bogotano. El parque comprende las zonas de vegetación de bosque alto andino, bosque bajo andino y bosque de planicie, lo que implica diversos tipos de árboles, arbustos y fauna en el lugar. Teniendo lo anterior en cuenta, se plantean estas 5 unidades de paisaje que representan una guía para la correcta reforestación del parque: bosque alto andino, misceláneo bosque alto andino, matorral, pastizal y quebradas. Cada una con diferentes tipos de posibilidades de árboles, arbustos, entendiendo que cada una es propicia para la vida de una fauna en particular. Pues destaco, por ejemplo, árboles como el caucho, el corono, guamo, por ejemplo, el cajeto, eh, el sauco y, pues, por ejemplo, arbustos como la mano de oso, este arbusto, la mermelada que le llaman dormilona, los helechos, que son pues característicos del paisaje y tienen que ser tenidos en cuenta. Y ese es el plan de reforestación del parque, que busca aumentar la cantidad de especies frutales, florales, arbustivas y pues las especies de árboles. Y por ejemplo la disminución de especies no deseadas como el eucalipto o el retamo espinoso. Y por último están los polos, pues,
los puntos, que son los polos atractores. Uy, perdón. Estos tienen un sistema constructivo en madera y este es un detalle de una columna compuesta unidas mediante láminas de acero internas que reciben vigas dobles y en la que además se refuerzan con cables de tensión para mejorar la condición estructural pues, en el sismo. Y este es un detalle que se repite pues, en cada uno de los edificios que les voy a mostrar. Y lo que voy a hacer a continuación es presentar 4 ejemplos de polos atractores en el lugar. El primero es una vidriera abandonada con unas cualidades espaciales impresionantes y que representa una oportunidad increíble de renovación. Pues el lugar es fascinante, invadido por la naturaleza como si la misma naturaleza estuviera reclamando el lugar y también marcado por el arte urbano. Cuando realizamos las caminatas, pues fue un lugar que realmente me enamoró y yo sabía que este tenía que ser uno de estos puntos. Esta es su implantación, al lado pasa la quebrada La Vidriera, con el mismo nombre, y la propuesta marcada en azul es hacer un centro cultural de la identidad bogotana. El camino siempre presente en la intervención, en este caso a lo largo de la quebrada, y pues que da lugar a un mirador y luego un sendero que conduce a los cerros orientales. Una estructura de madera pues que respeta y además consolida lo que antes fue una vidriera y genera espacios para una experiencia interactiva donde se aprende de historia y que da lugar a exposiciones culturales en el lugar. Esta es una fotografía de la quebrada seca, así se llama, y me gusta mucho porque muestra la situación actual que les vengo contando, los cuerpos de agua y vegetación como luchando por vivir en medio de las construcciones, estos brazos naturales que bajan desde los cerros orientales. Y aquí entra en juego un referente que fue muy importante para mi proyecto, las minas de zinc de Sumter, y este es pues, uno de los ejercicios que hacíamos en el proyecto, y hacíamos estos dibujos para entender y acariciar el referente, como decía Lorenzo. Y me pareció una respuesta muy sincera el hecho de cómo con zancos en el terreno el edificio se adecua a la topografía y además, y como que apenas modifica el suelo donde se implanta con una cimentación superficial. Este es un concepto clave que implemento para intervenir de manera más respetuosa en estos brazos naturales. Entonces aquí propongo un mirador en la intersección entre la quebrada seca y quebrada La Vidriera, que activa el lugar, invita a contemplar nuestro paisaje y disfrutarlo. De nuevo, siempre el camino como conector. Aquí se ve pues, la complejidad de la topografía, que siempre está, pero que, como les dije, pues es una de las mayores virtudes del lugar. La potencia del lugar con el paso de 2 quebradas, una ciudad que se trepa, y el mirador que se posa por medio de 4 columnas y se alza para contemplar el paisaje. Y pues este mirador es uno de esos puntos que marcan el paisaje, que son hitos en el barrio y que son catalizadores de esa conservación activa que estoy buscando con el proyecto. Esto es una vista de peatón de cómo se ve este mirador. Y bueno, esta es la quebrada Morales. Perdón. Esta es la quebrada Morales. Y aquí pues muestro la implantación del mercado, un mercado que estoy pues proponiendo. Y pues aquí en la axonometría se muestra la relación con la vegetación, el camino, la quebrada, por ejemplo, las plataformas que dan lugar al mercado. Y este corte lo que muestra son 2 ámbitos que se generan en el edificio. Una primera planta libre con galerías para el paso peatonal y un espacio que da lugar a la venta informal, donde las personas pueden traer sus productos en temporadas altas o fines de semana o madrugones. Y un segundo piso destinado para una venta más formal, como comercio o restaurantes con espacios de permanencia. Un edificio, un agua con teja de zinc, que siento que es una respuesta muy local y también inspirada a una de las mismas casas que veo todos los días. Esta estructura en madera siempre cuidando la modularidad y una fachada translúcida en policarbonato que presenta una relación muy rica entre el interior y el exterior.
materiales que se unen para crear pues una imagen reconocible del proyecto. Es una vista interior del segundo piso con la belleza de la estructura en madera y espacios iluminados y acogedores. Y por último les muestro una fotografía del filo de montaña en el Cerro de Juan Rey, con la ciudad que se trepa en las montañas atrás, los árboles y arbustos que siempre acompañan el sendero, en el cual se pueden admirar, pues se puede admirar todo el territorio bogotano. A un lado se alcanza a ver hasta el Páramo, Sumapaz, Usme y al otro lado San Cristóbal. Y bueno, esta es la implantación de una estación de investigación en el cerro. Edificio posado sobre la montaña acompañando el recorrido. Entonces el corte muestra la relación del camino que reparte el edificio por medio de la escalinata, una vegetación pues siempre presente en el lugar y que pues busco que siempre pues esté acompañando, eh, y unas columnas que en un solo punto se posan en el terreno sumamente inclinado, los pisos que dan lugar al programa y esta sinceridad en los materiales. Una vista de peatón del edificio un edificio que casi puede tocar las nubes, con esta fachada translúcida que apenas deja imaginar la actividad que hay en el interior y también invita al peatón a entrar. Y bueno, termino con esto, es un poema en la entrada principal del parque que dice: espíritus se despiertan entre las nubes con el canto de las aves y el aroma de las montañas. Y pues en un lugar maravilloso pero olvidado, en este poema encuentro el sentimiento que me genera caminar y conocer el lugar donde crecí, porque veo día a día deteriorarse, o sea, lo veo día a día deteriorarse aún más, y por eso es que propongo una arquitectura para la mediancia, que busca generar una conciencia del lugar donde hacemos nuestra vida, el conocer para cuidar como la tercera vía para relacionarnos con el lugar, entendiendo nuestros árboles, nuestra fauna, nuestros humedales, nuestras quebradas y nuestros ríos, nuestros cerros, para la construcción de un paisaje bogotano.